En cualquier negocio hay meses buenísimos como noviembre, diciembre, especialmente para las tiendas online y hay otros que quizá no son tan buenos o se cree que no son tan buenos como agosto. Sin embargo, hay una serie de estrategias que sí que podemos aplicar para que justamente esos meses no tan buenos pues no se vayan directamente en picada, sino que podamos sostenerlos de una manera muy óptima en cuanto al tema de facturación. Por ejemplo, con uno de nuestros clientes que factura de media unos 15.000 € al mes, logramos que en un mes como agosto, que es verano y que se piensa que normalmente pues las ventas caen muchísimo, y aunque sí, la intención de compra baja, pues justamente con estas estrategias logramos que facturara de media unos 12.500 en un mes que bueno, pues eso, no se cree que se pueda vender mucho, pero que logramos aplicando justamente esto que ya te voy a contar, pues que este cliente tuviera una facturación que de todas maneras le deja buenos márgenes, buenos beneficios y pues le permite como que pasar ese puente que a veces no se siente tan bien y pues ya ir a los últimos 4 meses del año que como decíamos son los mejores para las tiendas online. Y si no nos conoces y es la primera vez que estás viendo un video de nosotros, nosotros somos Alejo y Val, los del tren, y nos dedicamos a ayudar a fundadores de tiendas online a pasar esa barrera de los 5.000, los 10.000, los 15.000 y hasta los 20.000 € al mes con diferentes estrategias, pero sobre todo a través de una marca personal. Y ahora sí, entonces te voy a contar qué fue exactamente lo que hicimos para que este cliente tuviera esta facturación en un mes como agosto en dos grandes puntos. El primero de ellos es efectivamente qué es lo que hemos hecho hasta ahora, hasta agosto del 2025, para que este cliente se pudiera mantener en esa facturación. Porque por supuesto no se trata solamente de lo que hacemos en el mes como tal, per se actual, sino lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cierto? Lo que va de 2025 e incluso lo que hemos hecho desde el 2024. Y lo primero que hemos hecho es tener una audiencia fidelizada. ¿Eso qué quiere decir? Una serie de personas, una serie de clientes que ya nos vienen viendo por meses, que ya nos han comprado antes, que les gusta nuestro producto, que se han enamorado de la marca y que finalmente eso lo hemos logrado desde diferentes canales, especialmente con la marca personal desde su Instagram como esa red social orgánica, mostrando un poco como el equipo de trabajo en este caso. Normalmente nosotros solemos recomendar que sea el fundador o la fundadora de la tienda online, pero en este caso en particular lo hemos hecho con su equipo de trabajo y sí que nos ha funcionado bastante bien. Hemos abordado diferentes tipos de contenido, ya llevamos más de un año trabajando con ellos, casi 2 años, y realmente ha sido esa construcción de esa comunidad y de esa audiencia fidelizada lo que nos ha permitido que en diferentes momentos del año, pues esos meses, por ejemplo, que no son tan buenos, pues no se sientan tan en bajada, sino que finalmente pues nos mantengamos en unos márgenes como muy óptimos. Entonces, básicamente, hemos tenido esa audiencia fidelizada, por ejemplo, en un Instagram con su marca personal, pero también, evidentemente, por otros canales orgánicos como el email, donde nos mantenemos presentes semana a semana, más o menos con una frecuencia de 3 emails, que son campañas más evergreen, en algún momento del mes, con unas campañas como muy específicas con ciertas ofertas que nos permiten generar unos picos de facturación importantes, pero sobre todo con esa campaña, ese email que le llega ahí en el día a día al cliente y que lo mantiene muy conectado a la marca, ¿cierto? Entonces tenemos el email, nos ve cuando entra en redes sociales y también evidentemente con contenido pago, que son los anuncios pues dedicados a una audiencia de tráfico frío, que es gente que no nos conoce, y a una audiencia de tráfico caliente, que pues por supuesto son estas personas que han visitado el sitio web o que han recibido correos o que han dejado su correo en el pop-up del sitio web o que nos siguen por redes sociales, en fin, diferentes como maneras en que nos ha llegado como ese tráfico. Entonces, básicamente ese primer punto es una audiencia fidelizada, que finalmente pues es una audiencia que se vuelve ya recurrente, que aquí entramos en otro término muy importante y es el porcentaje de recurrencia que hay en una tienda online. Normalmente unos márgenes sanos son entre el 20 y el 25%, es decir, que una parte como de esa facturación de la tienda online pues justamente venga de clientes recurrentes, es decir, el cliente que nos compra una, dos, tres veces, y es ahí cuando ya empezamos a sacar profit de ese cliente por el que tal vez hace 2, 3, 4 meses pagamos cierto importe, por ejemplo, por anuncios pagos, pero pues finalmente en este momento pues ya no nos vale nada, se vuelve recurrente, le sacamos profit y eso es bastante importante. Entonces esos márgenes sanos, hablamos de ese 20-25%, que es más o menos en la escala en que está este cliente en este momento, y hablamos de sanos porque digamos que un porcentaje mucho más alto, que también conocemos tiendas
que los tienen, hemos tenido clientes de ese tipo que rondan incluso hasta el 50% de recurrencia, ya es demasiado alto y habla de que efectivamente pues falta una estrategia de captación de clientes nuevos. Entonces, todo en su justa medida. Pero básicamente ese primer punto es tener una audiencia fidelizada, que te acompañe, que crezca contigo, que también esté ahí en los momentos que, por supuesto, en el mercado baja la intención de compra, como es el verano, porque muchas personas están de vacaciones, porque finalmente lo que compramos pues lo hacemos en junio, en julio, en otra época, pero ya no tanto en agosto. Y pues sin embargo logramos como esta serie de resultados justamente por ese primer punto de una audiencia fidelizada. Ahora vamos al segundo punto de ese primer gran punto que te mencionaba, que es justamente lo que hemos hecho hasta ahora, y es tener una audiencia bien educada. Y este punto es bien importante porque no solamente se trata de tener personas, por ejemplo, en una lista de correos o seguidores, como es en el caso de Instagram o de TikTok, sino básicamente una audiencia que conozca muy bien el valor de tu producto, que además te compre a ti por ser a ti y no a tu producto, que ahí vamos nuevamente al tema de la marca personal, y que también justamente por reconocer ese valor del producto, por asociarlo y conectarlo con una persona que hay detrás, que es humana, que le pasan cosas, en fin, que está compartiendo de todas maneras un pedazo de su vida contigo, pues finalmente no te termine comprando por descuentos, ni por ofertas, ni porque todo el tiempo le estés regalando algo. Entonces a eso me refiero con tener una audiencia bien educada. Y es que son personas o son clientes que no están esperando a que tú todo el tiempo les des algo, como que, ok, yo te doy este descuento, entonces tú me compras, o yo te regalo esto y tú me haces una mínima compra de esto. Eso por supuesto son diferentes ofertas y diferentes mecanismos que tenemos como en el mes a mes para activar ciertas compras, ciertos picos de facturación que ya te los mencionaba ahorita, pero no puede ser el diario vivir de una marca porque efectivamente pues eso afectaría considerablemente que en meses como agosto, pues básicamente si no hay nada de por medio, porque es nuestro caso, ya te lo voy a comentar qué fue lo que hicimos con este cliente, pues si no tuviésemos como ese tipo de incentivos de por medio, pues efectivamente la facturación se nos caería. Entonces, básicamente es tener una audiencia que valore muy bien lo que eres como marca, lo que eres como fundador o fundadora de tu tienda online en este caso, y pues que finalmente te compre porque tienes un buen producto, porque le transmites cosas chéveres, valores importantes, principios con los que él se siente identificado, pero que está lejos de esperar todo el tiempo que tú le des algo para que él te compre en este caso. Entonces acá tenemos una audiencia que finalmente hemos consolidado justamente de una manera como buena, positiva, como que entiende en qué momentos del mes como que hay ciertos picos como, o ciertas oportunidades en este caso donde puede hacer ciertas compras, de pronto que le abaraten los costos o que por ejemplo le salga un envío gratis o que efectivamente le damos algún tipo de regalo, de incentivo, pero no todo el tiempo. Entonces básicamente en un mes como agosto nosotros decidimos no hacer rebajas, que es normalmente como lo más común, las rebajas de verano, pero realmente con esta marca siempre hemos manejado una estrategia un poco distinta en ese sentido. Casi que el único momento del año donde tenemos descuentos es Black Friday, que ya se aproxima, pero realmente en las rebajas de verano pues no existieron básicamente. Y aún así pues facturamos esos 12.500 en agosto, así que bueno, este es el segundo punto que te quería compartir, la importancia de tener una audiencia bien educada que no siempre está esperando como que tú le des algo para que ella te haga una compra en este caso, que siempre sea como demasiado transaccional, sino que finalmente como que sepa que tienes un buen producto, sepa quién eres tú como fundador o fundadora y pues finalmente cuando desee comprarte lo haga, pero que no sea porque siempre le estés dando ofertas, descuentos o porque estés tú casi que sangrando y dejando tus márgenes muy por debajo para que ese cliente finalmente te compre. Y el último punto que hicimos justamente antes de llegar a este mes del año fue justamente tener varias cosas optimizadas en la web. Entonces hicimos una serie de cambios en la home, sacamos un poco más de colecciones, un poco más de productos, que fuera como un poquito más visual, que las personas no tuvieran que irse necesariamente hasta el menú y hasta cada una de las categorías para ver ciertos productos que son importantes que las personas conozcan de primera mano. También hicimos una serie de cambios en la página de producto, es donde realmente más invertimos incluso tiempo y recursos, porque digamos que la home ya estaba como lo suficientemente bien, ok, pero de repente en la página de productos sí que hacían falta diferentes cosas como para que esa tasa de personas que justamente como que están en la página de producto y añaden al carrito, pues
terminara subiendo un poco. Entonces ahí implementamos una serie de cambios también, de hecho con ciertas aplicaciones que en otros videos te podemos comentar cuáles específicamente fueron, pero es clave que siempre estemos pensando en cuáles son esas partes del sitio como tal, en la home, en la página de producto, en el carrito, en el checkout, que se pueden ir optimizando. Y eso también, justamente toda esa data, toda esa información, tú la puedes sacar de Shopify, que es quien finalmente te está entregando data todo el tiempo, de qué es lo que hacen tus usuarios, si es que de repente las personas no agregan al carrito, no pasan de la página de producto, o si de repente es que se quedan en la home y no pasan nunca ni siquiera a ver un producto por dentro como tal, la ficha, o si es que de repente se dejan muchos productos en el carrito y no te terminan comprando, se quedan en el checkout y se caen ahí, a lo mejor es que te faltan métodos de pago. Entonces es hacer siempre como un análisis muy integral de la web, y eso fue lo que hicimos en todos estos meses hasta llegar acá, pero especialmente nos dedicamos incluso mucho a inicios de agosto porque sabíamos que este podía ser un buen mes, podía empezar a darnos como que nuevamente ese subidón que pasa justamente en estos últimos 4 meses del año, pero queríamos que fuera desde agosto, no que agosto se nos convirtiera en un limitante, que dijéramos no vamos a vender, no va a ser igual porque entonces las personas están de vacaciones. No, lo que hicimos fue transformarlo, hacer los cambios necesarios, nos centramos en esa home, en que fuera mucho más atractiva, en esa página de producto, en las cosas que le faltaban, también por ejemplo en ser mucho más específicos en tamaño y medidas del producto. Entonces hicimos o implementamos como una serie de ilustraciones como el producto con sus medidas para que la persona le quedara mucho más claro. También ampliamos un poco los desplegables, las preguntas frecuentes de lo que hemos recogido hasta ahora en el año. También implementamos un asunto del envío estimado, o sea, como que te dijera pide hoy y te va a llegar en 48 horas o en este día en específico, como pasa muchas veces en Amazon, por ejemplo. Implementamos también una serie de videos que ya habíamos generado en el orgánico, en ese carrusel cuando vas pasando las fotos de producto, como que de repente te encuentres con un video que te dé una sensación de más realidad del producto, de cómo se ve, más de cómo se ve, como que más o menos la persona te pudiera transmitir también la sensación de lo que es tocar el producto, el tamaño con respecto a la altura de una persona real, en fin. Básicamente derribar objeciones en esa página de producto, que es el objetivo principal. Luego nos fuimos al carrito, en el carrito pusimos un upselling que nos ha funcionado súper bien este mes, ya tenemos varios resultados en cuanto a eso que esperamos compartirte en los próximos videos. Y bueno, el checkout sí se quedó muy igual porque ya tenemos ahí como todo lo que es métodos de pago, esa parte ya está bastante optimizada, pero básicamente quería que te quedaras con este tercer punto, que es la optimización de la web, que es una cosa constante, que puede ser que a la vuelta de un mes, 2 meses, volvamos y hagamos cambios. Pues ahorita nada más, ahorita que va a empezar septiembre, seguramente cuando estés viendo este video, pues ya estemos en septiembre y ya hayamos implementado, por ejemplo, este cambio que es nuevamente darle la vuelta a la web, como que ya no es tan vibe verano, sino un poquito más otoño, luego va a ser un poquito más invierno. Entonces, bueno, como que ir migrando también con esa temporalidad para que las personas siempre sientan esa sensación de novedad, pero también como que piensas en ellas, como en sus necesidades, como que evidentemente las necesidades que hay en verano no son las mismas de otoño. Entonces vamos ahí como transicionando con ese cliente. Y ahora nos vamos al segundo gran punto de este video, y es no bajamos el input en ninguno de los puntos más clave que tenemos con una tienda online, con cualquier cliente, pero en este caso específico que te estamos hablando, para haber facturado esos 12.500 en agosto, en un mes como verano, donde la gente cree que no se vende, pero nosotros logramos venderlo, incluso aumentar en un 1.5% aproximadamente esa tasa de conversión, justamente gracias a esos cambios que te mencionaba hace un momento en el punto 1 de las optimizaciones de la web. Pero básicamente no bajamos el input en lo que se refiere a las cosas que hacemos en el mes a mes. No porque fuera verano, entonces dijimos vamos a hacer menos. No, en realidad hicimos lo mismo y un poquito más. Entonces nos centramos en mandar la misma cantidad de correos, 3 a la semana, la mayoría aportando muchísimo valor de cómo cuidar tu producto, de cómo lo puedes usar, de posibles looks con los que puedes combinar,
de si no te gusta, entonces, por ejemplo, este bolso lleva esta riñonera, ese tipo de soluciones que al final a las personas no solamente las incentiva la compra, sino que les genera una solución, un valor, algo que ellos pueden salir y aplicar, algo que ellos pueden tener en la mente cuando vayan y compren en otra tienda. No siempre es comprarnos a nosotros, no siempre es elegir nuestro producto, es que tú te quedes con un valor. Entonces, básicamente nos centramos en enviar la misma cantidad de emails, no bajarle, no decir, vamos a enviar un email a la semana porque las personas están de vacaciones. No, nada, o sea, enviamos exactamente la misma cantidad de correos que enviamos en enero, en febrero, en abril, en mayo, en junio, porque iba a empezar verano. La misma cantidad la conservamos en agosto y eso justamente como que nos permite también mantenernos ahí siempre presentes. Voy a mirar por acá el punto 2 para que no se me olvide, por supuesto. Y es que mantuvimos el contenido orgánico tal cual. Ya te hablaba que con esta marca hemos hecho un trabajo de marca personal bastante fuerte, de hecho lo teníamos bien consolidado antes de lanzar su e-commerce en el 2024, pero básicamente aquí mantuvimos la misma frecuencia, los mismos videos aportando el mismo valor, con la clara diferencia de que evidentemente todos los videos son muy adaptados a verano, pues a los meses que acabamos de pasar, a los meses que acaban de terminar. En agosto pues finalmente las personas estaban de vacaciones, pero las personas no dejan de consumir redes, por supuesto que se bajan un poco las visualizaciones, por supuesto que el alcance puede no ser el mismo, los temas no interesar igual que de pronto en algún otro momento del año donde las personas están más focus y donde a lo mejor consumen otro tipo de contenido, están más conectadas inevitablemente, pero igualmente nos mantuvimos ahí dando soluciones para la época como tal, pero finalmente con nuestra misma cantidad de videos, con nuestro mismo input en orgánico, manteniendo la marca personal por delante y no le bajamos y ahí estuvimos y finalmente creemos que eso también aportó bastante a que esa facturación pues pudiese ser la que ya te he comentado durante todo este video. Y finalmente algo bien particular es que a diferencia de lo que a lo mejor muchas marcas hicieron, nosotros lo que hicimos fue apretar un poquito más el acelerador en cuanto al tema de contenido pago. Por eso te decía ahorita que hicimos lo mismo, incluso un poquito más de lo que hemos hecho en meses normales del año, y es que quisimos hacer un testeo con un poco más de anuncios. Y eso nos trajo muy buenos resultados porque finalmente digamos que no tuvimos que dejar bajar tanto las campañas en temas de números o en temas de ROAS, como que dejar que tocara tanto, como que ese punto, por ejemplo, del ROAS break-even, como de ese número del cual nosotros no nos podemos pasar, como que no dejamos que esta vez las campañas bajaran tanto, como a ese límite, sino que finalmente lo tuviéramos en unos márgenes sanos, porque finalmente como que conocíamos y sabíamos que aunque íbamos a vender, pues iba a ser un poco menos de facturación que un mes regular. Entonces justamente para que los beneficios fueran un poquito más, pues teníamos una cantidad de anuncios mayores para estar testando por semana, para que si una campaña llegaba a X número, como que no hubiese que dejarla bajar más, sino poderla pagar, pero al mismo tiempo encender más campañas. Entonces finalmente, justamente, el competidor o a lo mejor la mayoría de tiendas online como que bajaron un poco ahí como que la guardia en el tema de los anuncios, a lo mejor porque se vende menos o a lo mejor se están preparando para todo lo que viene ahorita los últimos 4 meses del año, y nosotros por el contrario, preparados, estuvimos ahí con los contenidos para anuncios pagos y pues finalmente nos trajo los resultados que nos trajo. Así que nada, con esto terminamos este video por hoy. Si es el primero que ves, te invito a que te suscribas a este canal. Si tienes una tienda online, si tienes una tienda física y de repente siempre has querido construir un e-commerce, si apenas estás empezando tu emprendimiento, si te interesan simplemente estos temas, te puedes suscribir en el botón de aquí abajo para ver más contenido como este. Y si de repente ya tienes un e-commerce que está facturando 1.000, 2.000, 3.000 o incluso 5.000, sus primeros 10.000, pero de repente te sientes un poco estancado, quieres darla toda en estos últimos 4 meses del año, quieres que realmente el 2025 tenga un panorama diferente para tu marca y que en estas fechas que ya vienen, como el Black Friday, como Navidad, que son súper potentes para las tiendas online, y quieres que tu marca vaya a otro nivel, pues entonces también nos tienes en Instagram como @alejoivalecom para que ahí nos mandes un DM, conversemos, miremos el caso particular de tu tienda y por supuesto te podamos acompañar de una manera mucho más personalizada. Entonces hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el próximo.